No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Hola, soy Ramón Lobo y esto es A Vista de Lobo, un espacio en el que tratamos la política internacional de otra forma. शायद मैं कहमा ओदे कोल सी मैं ओदा कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओदे क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले देखा कोई ओते को सी नी सी मैं तुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के अस्सी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौंदा समा हो गया. Ramón Lobo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Oye, ¿te imaginas esto que acabamos de contar sobre China, el misil con capacidad nuclear que ha dado la vuelta al mundo? Que esta noticia hubiera sido hace unas cuantas décadas y que el misil hubiera sido soviético. Ahora mismo el mundo sería otro y sin embargo es como que pasa inadvertido. Es curioso porque había un artículo el otro día, no recuerdo en qué periódico, que hablaba de cómo las últimas 5 películas de James Bond, que mira que da a veces la vuelta al mundo James Bond, nunca sale China. Es como el gran ignorado. Está haciendo sus cosas. Sí, está haciendo sus cosas, sí. Como podemos verlo. Como nos dijo Mónica García Prieto hace varios meses, tantos meses que creo que fue la temporada pasada, que ya no copia, o sea, ahora inventa y hace cosas. Y militarmente está buscando su sitio como superpotencia, no de momento no agresiva. Sus intereses se limitan a Taiwán, que promete no invadirlo, pero bueno, ya veremos. Y las islas del Mar de Sur, de China, las Spratly y otros archipiélagos que hay, que se supone que hay riqueza petrolera. Y poco más, pero bueno, tiene intereses comerciales en todo el mundo, claro. Pero hay una especie no solo de desconocimiento, sino de falta de interés por el conocimiento por parte de Occidente, ¿no? Es como que sabemos que están ahí también, sabemos que bueno, pues es una potencia ya no emergente, sino emergida, pero no nos interesa saber nada más de ellos. No, ni siquiera su cocina, que lo llamamos cocina china, cuando hay muchos tipos de comida china. No existe la comida china, en la cocina china existen de todas las regiones. No, es un gran desconocido para todos nosotros. Yo creo que Asia es en general un gran desconocido para Europa, cuando Europa tiene unos intereses comerciales muy fuertes, tanto en Asia, tanto en Japón como en China. Bueno, no te vi en el desfile con tu jersey con el polo de la banderita de España, que sacas el 12 de octubre. No, este me destiñó, es un efecto óptico también, pero va a salir un poco morado la parte roja baja, y bueno, como los aviones. Estuvo bien, no se estrelló nadie, hubo el efecto óptico que fue muy divertido, la gente que va a ver el desfile de la Victoria se cree que se llama el desfile de la Victoria, y bueno, es un acto que no sé quién dijo en Twitter que me parece una muy buena idea. Hoy tenía que haber desfilado esta vez los sanitarios, por ejemplo, los policías, los bomberos, la gente de las residencias. Habría sido mejor idea. ¿Tú crees que la señal con la retransmisión del desfile se coge en Abu Dhabi? No, en Abu Dhabi espero que no venga. Por cierto, vaya caña que le diste la semana pasada. Menos mal que han cambiado los tiempos. Nosotros dijimos nuestra opinión. Sí, no, hombre, yo espero que no venga porque le haría un fraquísimo favor a su hijo en unos momentos en el que la monarquía no cotiza especialmente alto. Bueno, vamos a empezar, venga. All the things you said to me, the manifest and destiny, well, all of this could go away right now. And everyone was in the band and I was on another planet and you were all alone. And you wanna be a big shot, you wanna be the big man, you wanna hold a big gun, you gotta have a quick hand, you wanna be the big shot now.
chosen one your mother loved the most. After all. Rey emérito, igual habría que cambiar también esa manera de referirse al rey desmerecido, ¿no? Sí, o quitarle el rey, el mérito. Bueno, en las monarquías, donde la figura del rey o de la reina están asociadas a las tradiciones y al conservadurismo, es muy difícil pensar que la homosexualidad pueda tener un hueco en esa institución. Por ejemplo, es posible que en pleno siglo XXI una princesa de cualquier casa real europea pueda contraer matrimonio con una mujer y sería aceptada como reina sin problemas. Bueno, pues esto ya es posible en la realeza holandesa. Cuéntanos, Ramón. Sí, bueno, Nieves con Costrina nos podría hablar de los reyes del siglo XIX, que alguna se casó con un príncipe extranjero que creo que no... Bueno, y para hablar de la homosexualidad en la monarquía le haría falta un carrusel deportivo, como mínimo. Pues sí, en Holanda lo que ha ocurrido es que se publicó un libro que cuestionaba que la princesa Amelia, que es la heredera del trono, tuviera derecho a ser princesa en el caso de que se casara con una mujer, porque hay una cierta rumorología sobre ella, ¿no? Esto fue creciendo en las redes sociales, los ambientes así ultras que están siempre detrás de las redes sociales estaban calentando el partido hasta que Mark Rutte, que es el primer ministro y que es conservador, zanjó el tema diciendo que en Holanda hay una ley de 2001 que es pionera en la legalización del matrimonio homosexual, que también aplicaría a la princesa heredera, que podrá casarse con una mujer si así lo estima. Pero a partir de aquí se abre otra cuestión. No queda claro si los niños adoptados o concebidos, por ejemplo, a través de un donante de esperma o de maternidad subrogada, también tendrían derecho al trono. Se perdería el carácter hereditario de la monarquía. Sí, ahí, según la Constitución holandesa, tiene que ser una descendencia legítima. Entonces ahí lo que tendría que hacer el gobierno es aprobar una ley que concrete más esto y abra ese artículo constitucional a la posibilidad de que incluya, pues, lo que has comentado, pues que sea esperma o un vientre de alquiler o lo que fuera. ¿Qué ocurriría en España en un caso similar? Se lo vamos a preguntar a Carlos Gil Andrés, que es historiador, profesor de enseñanza secundaria y autor de varios libros, entre ellos 50 cosas que hay que saber sobre la historia de España, publicado por Ariel. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado. Este gesto de la Casa Real holandesa, Carlos, es un acto de modernidad, indudablemente. ¿Tú crees que abre paso a una tendencia en la realeza europea o aquí nos faltan generaciones y generaciones para que esto se plantee? Bueno, no lo sé. Lo veremos, ¿no? Seguramente en los próximos años. Los Países Bajos han marcado el paso, ¿no? En otras cuestiones. Es también el primer país, ¿no?, que legalizó el matrimonio homosexual en 2001 y tiene un poco a gala también la defensa de los derechos humanos. Es la sede del Tribunal Internacional de La Haya, ¿no? Y ese primer paso ha seguido por otros países, o sea que es de esperar que sí, que las monarquías del siglo XXI, igual que las sociedades del siglo XXI, sean diferentes al pasado que conocemos o al presente que todavía conocemos. Si hacemos ciencia ficción o monarquía ficción, no sé muy bien cómo llamarlo, ¿qué pasaría en España si este caso se diera? ¿Leonor podría ser reina si se casara con una mujer? Bueno, ciencia ficción no es precisamente el trabajo de los historiadores, ¿no? Lo que estudiamos es el pasado, ¿no? Pero bueno, es verdad que el pasado se estudia desde el presente para intentar arrojar alguna luz, ¿no?, sobre la complejidad del mundo que vivimos y sobre el futuro. En España habría, para empezar, un problema en la propia Constitución, ¿no?, que tiene una preeminencia sobre el varón por encima de la mujer a la hora de la sucesión, ¿no? Y ese ya es un problema de partida que es legal y que está en nuestra Carta Magna, ¿no? Luego nos encontraríamos con otro problema, a mi juicio, el vínculo estrecho de la monarquía española con la Iglesia Católica, que sería un problema a la hora de aceptar, ¿no?, algo parecido a lo que hemos escuchado en Países Bajos. Y luego, más allá de eso, que la imagen de la monarquía española está actualmente muy ligada al nacionalismo español más conservador, ¿eh? No sé, escuchando los abucheos del otro día en el desfile a quienes vitoreaban al rey, pero criticaban la presencia del primer ministro democráticamente elegido. No sé qué les parecería si son los principales defensores, ¿no?, de la monarquía, sobre todo quienes están en contra del matrimonio homosexual o se oponen a la eutanasia, a la ley del aborto, en fin, a la mayoría de estas leyes sociales, ¿no? El propio primer ministro holandés no negaba
el otro día, por lo que leí, que la sucesión acarrearía una inevitable tensión sobre el sistema, ¿no? Igual el sistema español, precisamente, el sistema monárquico, no está para muchas tensiones, habría que verlo. Aquí tenemos una monarquía que viene del franquismo. En Inglaterra, por ejemplo, la reina Isabel II, aparte de su prestigio personal, tiene el prestigio de su madre, que mantuvo al rey, a su marido, en Londres cuando los bombardeos y visitaba cada sitio bombardeado, o la monarquía o la Noruega, que el rey, creo que era Olaf, se paseó a caballo cuando llegaron los nazis. Es decir, que hay una monarquía que tiene una simbología más allá de venir de dictaduras. ¿Qué tendría que hacer la monarquía española para modernizarse, para ser popular como es en otros sitios, por ejemplo en Inglaterra, en Noruega, en Suecia, en Bélgica, en Dinamarca? Bueno, conocemos cuál ha sido hasta ahora, ¿no? Al lado de esa tradición, un poco lo que has contado, la imagen de la dinastía de los Borbones es precisamente de debilidad. Casi ningún rey, y sin ir al siglo XVIII, desde el siglo XIX casi ningún rey o ha nacido o ha muerto en el país o ha pasado su vida. Entonces esa tradición un poco casi milenaria de otras monarquías europeas que dan esa imagen de estabilidad y de fortaleza, pues Carlos IV murió en Italia, abandonado por el hijo. Fernando III tuvo que estar fuera, la guerra de independencia, empezó una guerra carlista, Isabel II murió fuera, Alfonso XII viene del destierro, Alfonso XIII se marcha en el año 31, ¿no? Y Juan Carlos I ha nacido fuera y ahora está viviendo fuera, ¿no? Entonces falta un poco esa legitimidad de origen. Después tendría que estar absolutamente despegada de la intromisión política, ¿no? Esa imagen de neutralidad, y que quedará obsoleto esa palabra, ese verbo de borbonear, ¿no? Que ha existido y se ha utilizado durante más de un siglo. Luego, además, la imagen de estos reyes están siempre a caballo entre la frontera y el exilio, ha estado asociada a la búsqueda del enriquecimiento, a negocios de todo tipo y a interferencias entre su vida económica y su vida sexual, ¿no? Entonces, pues tiene modelos. La monarquía española tiene modelos que mirar, sobre todo mirando al norte, ¿no? Donde esa idea de la tradición pues tiene que estar en un segundo plano al lado del sentido de la utilidad, ¿no? Del sentido. Y luego el carácter, que tiene que ser ejemplar, ¿no? Y la transparencia, en fin, tiene tareas pendientes. Imagen de mejora. Mucho trabajo por delante. Por todo lo que has contado, sí. Estaba pensando desde tu punto de vista de historiador. El otro día mencionaba a Pablo Iglesias esta encuesta, que decía que no podía desvelar, pero que claramente apuntaba que los españoles somos cada vez menos monárquicos. A lo largo de la historia, ¿cómo de monárquicos hemos sido y cómo crees que somos ahora? ¿O cuánto crees que somos ahora? Bueno, si nos centramos un poco en la edad contemporánea, ¿no? Que podía ser la referencia. Este debate no es nuevo. Este debate existe casi desde hace 2 siglos, por lo menos desde la Revolución Liberal, por lo menos desde mediados del siglo XIX, ¿no? Pero el debate igual, en parte, no ha sido tanto sobre la cabeza visible del Estado, sino sobre si una monarquía era capaz o no de permitir el desarrollo en España de políticas progresistas, de cambios sociales, de una apertura a ese siglo. Entonces, de alguna manera, las aspiraciones democráticas que tenía el republicanismo histórico español en el siglo XIX y en el siglo XX, una buena parte de ellas es indudable que están recogidas en la actualidad y están en nuestra Constitución, ¿no? Entonces ese debate es un poco también el debate de los tiempos. Al empezar el siglo XX, la monarquía española no fue capaz de estar a la altura de la exigencia de esa sociedad de masas abierta, urbana, que salía de la industrialización del siglo XX, y como a la mayor parte de las monarquías europeas se las llevó el vendaval del siglo XX, o la Primera Guerra Mundial, o la época de entreguerras, o la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y precisamente las que mejor han sobrevivido, pues tienen otras virtudes que igual no son tanto de las monarquías, sino de los estados, ¿no? Que las cobijan o que las mantienen. Igual el debate tendría que ir más por ahí, y luego igual preguntarnos también si hoy en día es un asunto prioritario, sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? De los españoles, esa asignatura pendiente, ¿no? Que sí que puede tener la monarquía, que si se basa solo en la tradición y en las generaciones más mayores, difícilmente se va a vincular con los más jóvenes que saben poco de esta historia. Me ha encantado esta conversación. Carlos Gil Andrés, historiador y profesor de enseñanza secundaria. Mil gracias por la explicación. Estás en Logroño, creo, ¿no? Gracias por atendernos, Carlos.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Luego está hablando Ramón, no sé si te acuerdas, cuando hace un par de años en el desfile quedó colgado el paracaidista en la farola. Sí. Uno de mis memes favoritos es ver la cara del rey, del rey, no del rey emérito, que mira como diciendo, jo. Yo creo que si ha escuchado esta conversación también habrá puesto la misma cara, ¿no? Sí, de todas formas yo creo que lo del paracaidista fue mala suerte. O sea, yo nunca me he tirado en paracaídas, pero no debe ser nada fácil aterrizar en la Castellana con tanto árbol, porque no hay más que árboles en Castellana, el resto de la ciudad no tiene árboles. Y no lo sé. Yo creo que la monarquía española ha dado una clave, está vinculada a la Iglesia Católica más rancia, a la del cardenal Cañizares, que es el que lleva la capa de Superman. Entonces, no sé... Pero es una pregunta válida la que nos hacíamos, y yo no sé si alguien en la Casa Real se la habrá hecho, ¿no? ¿Qué pasa si la heredera al trono es lesbiana? Sí. Yo tengo mucha fe que Leonor acabe siendo la primera presidenta de la República, ya que está formada. Estás echando sal. Venga, vamos a seguir. El domingo pasado hablábamos de África y de su pasado precolonial. Hoy volvemos a mirar al continente por otro motivo. Es el ritmo de vacunación contra la COVID-19. Es lentísimo, esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero ahora sabemos otra cosa que también es aterradora, y es que hay una brecha de género. Afecta de manera diferente a los hombres que a las mujeres. Sí, porque primero las mujeres están en casa, las que no son urbanas sobre todo, no tienen móvil y están sujetas a todo tipo de rumores. Y hay un rumor muy extendido en Gambia y en otros países. Viene una nota de Associated Press, esta idea sobre Gambia, pero debe estar en todo el continente. Claro que hay un rumor que es que si te ponen la vacuna, tú no puedes tener hijos. Entonces, para las mujeres africanas, tener hijos, aparte que es poder, es cumplir tu trabajo social, es tener un encaje en la sociedad y con tu marido, eso está jugando en contra. Y claro, no hay medios de comunicación tan potentes como aquí, como para contrarrestar. Si no podemos contrarrestar aquí con los medios que tenemos, calcula allí. Si no podemos contrarrestar las fake news aquí, imagínate allí, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, solamente 15 de los 54 países soberanos que integran África han logrado la vacunación completa del 10% de la población, una meta que ya han superado cerca del 90% de los países ricos. El futuro de la pandemia, esto lo repetimos 40 veces, depende de la vacunación del mundo entero. Sí, que nos pongan tercera dosis, que a mí de Stralcaer me parece bien, pero claro, mientras que países enteros como India, Pakistán, Sudáfrica, Brasil, donde pueden surgir nuevas variantes, no estén vacunados, no estamos seguros todos. Sumamos a la conversación a un buen amigo de este programa, es el periodista José Naranjo. Él vive habitualmente en Dakar, en Senegal. Hoy nos atiende desde Madrid. ¿Cómo estás, José? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Javier? Ramón, buenos días. ¿Qué tal? ¿En qué países las mujeres africanas están llevando la peor parte de la crisis causada por la pandemia, José? Bueno, yo creo que es un fenómeno generalizado y sobre todo, como decía Ramón, en las zonas rurales del África subsahariana, ¿no? Ahí los rumores, las noticias falsas, los comentarios que en Europa también se escuchan, ¿no? De que si microchip y no sé qué, pues ahí también golpean, ¿no? Con fuerza. Además, con el añadido de que hay todo un pasado de la medicina colonial un poco oscuro, lo cual refuerza, digamos, algunos de esas mentiras, ¿no? Y de esos rumores. Y como comentaba Ramón, en algunos de estos países, en Gambia, en Senegal, en Guinea, en Mali, en Burkina, que son zonas en donde todavía hay una gran pervivencia de ese mundo rural, ¿no? Pues esos comentarios se escuchan y están generando pues ese perjuicio, ¿no? El hecho de que muchas mujeres se estén negando a ser vacunadas, y esto pues bueno, pues al final va a generar un problema hacia ellas, ¿no? Y hay que recordar que esto no es nuevo, ¿no? Por ejemplo, con la vacunación contra la polio, también recuerdo que estuve en Nigeria, en el norte de Nigeria, hace unos años, y también se comentaba, ¿no? Había un rechazo fuerte y muchos de los que esgrimían argumentos en contra de esa vacuna era porque decían que se estaba infertilizando a la población, ¿no? Es curioso cómo se repiten estos rumores, ¿no? Es verdad. Y luego hay que sumar más factores. El analfabetismo es una lacra que se ceba sobre todo en ellas, ¿no? Y muchas mujeres africanas necesitan el permiso de sus maridos para todo, ¿no? Sí, claro, sin duda. O sea, hay que pensar
pensar que el acceso a la educación en algunos de estos países, por ejemplo, se me viene a la cabeza Níger, que estuve hace poquito en el mes de julio, es complicado en general, pero sobre todo para las mujeres, ¿no? Que en cuanto tienen los 12, 13 años, pues las sacan de la escuela, tienen miedo a que se queden embarazadas, porque hay muchísimos embarazos en la escuela, ¿no? Y en algunas ocasiones las casan, ¿no? Ya son el fenómeno tan tristemente extendido del matrimonio precoz, ¿no? Lo que hace que las mujeres sean, digamos que haya más analfabetismo en las mujeres que en los hombres, ¿no? Y haya menos educación, y esto es un factor también añadido, ¿no? Digamos que la situación de la mujer, sobre todo, insisto, en el mundo rural, yo creo que en las ciudades africanas las cosas van cambiando a un ritmo quizás que a nosotros nos parece lento, pero bueno. Pero en las zonas del campo, en las zonas rurales, sigue habiendo digamos, un salto, ¿no? Entre lo que es las capacidades y las posibilidades que tienen los que se les dan a los hombres que las que se les dan a las mujeres. Decías que no tenemos gran prestigio por la colonia y la poscolonia. Yo recuerdo cuando estuve en Bunia, en Congo, estuve intentando llegar, pero no pude por la guerra, a un pueblo donde todavía había restos, o sea, quedaban gente con deficiencias por las pruebas que habían hecho algunas farmacéuticas en personas. O sea, los utilizaban como eso es tremendo, como ¿no? animales, ¿no? De experimento. Y eso está en la conciencia colectiva. Totalmente, ¿no? Yo creo que eso lo hablaba yo el otro día también con una antropóloga, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, y me decía que al rechazo que viene, digamos, del fake y del norte y de todas estas tendencias que existen hoy en día, pues aquí se suma el hecho de esta mala fama, ¿no? Que tiene la medicina colonial por hechos reales, que es que se hicieron pruebas con africanos y con africanas a principios del siglo XX, finales del siglo XIX. Hay vídeos circulando tremendos, ¿no? Por ejemplo, cómo se combatía la enfermedad del sueño, ¿no? Se les inyectaban unas sustancias tremendas que los dejaban, como dices, ¿no? Zombies, y eso todavía pervive en la mentalidad de mucha gente y claro, no contribuye a que haya una gran confianza hacia las farmacéuticas y hacia la medicina occidental, ¿no? Y eso se suma, es un factor que se suma. Pero yo recuerdo en este programa no hace mucho una religiosa que trabajaba también en África, nos decía que a ella le hacía mucha gracia cuando se decía que para luchar contra la infección lo mejor era lavarse las manos con agua y jabón durante 30 segundos y decía, no tenemos ni agua ni tenemos jabón, ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso también, José, estamos hablando de muchos lugares rurales donde la principal preocupación es no morir de hambre. ¿Cómo van a estar preocupados de una cita para vacunarse? Malaria, ¿no? Sí, no, aquí justo comentabas los datos, Javier, tenemos una incidencia de la coronavirus muy alterada por el hecho de que aquí se han hecho muy pocos test, ¿no? Decía la OMS esta semana que estamos hablando de aproximadamente se han registrado 1 de cada 7 casos, o sea, habría que multiplicar por 7 los casos oficiales para tener una cifra más o menos real de lo que ha pasado aquí del virus circulando. Y esto ha impedido también tener un mapa más claro, digamos, de en dónde y cómo está el virus. Y tú apuntabas en la introducción, ¿no? El tema de la vacunación es que yo creo que hay que recordarlo, no nos tenemos que cansar de recordar que con esa tasa de vacunación el retraso de África va a ser enorme y esto va a ser un problema para África primero porque la recuperación económica va a tardar, va a ser más lenta. Pero luego también para el mundo, ¿no? Porque es que hasta que no esté todo el mundo vacunado, que haya esta inmunidad de grupo de la que se habla, no vamos a poder respirar tranquilos, sino es que vamos a tener el año que viene de nuevo COVID 2020 o COVID 2021, porque como decía Ramón, o una nueva variante, ¿no? Y esto yo creo que es algo que no nos tenemos que cansar de recordar. José Naranjo, que es periodista freelance en África Occidental, hoy está de viaje o de paso por Madrid. Gracias, José, un abrazo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Can you pull the car over? I need to slow down. Get some words lined up and see how they sound. We just keep spinning and everyone's hurt. Both of us talking but no one feels hurt. I know you never wanna get me down, but it's a steep road I'm walking on. You know I never wanna get you down, but it's a bit late now. Ooh.
Dice Ramón que te vas a ir a la cama ahora cuando vuelvas a casa, ¿no? Sí, he pensado que es mucho mejor irse a la cama que al gimnasio. Pero, no, hombre, no. Además tienes que escuchar la radio. Sí, no, oiré a millas y luego ya me dormiré. Pero ¿has dormido mal? He dormido muy mal. Siempre me pasa que duermo muy mal, no sé por qué. Pero los domingos especialmente. Sí, cuando porque tengo miedo de dormirme. Ah, no ha pasado nunca. No te preocupes, te llamamos, claro, si has puesto el teléfono a lo mejor. No, lo tengo siempre sin sonido, pero con vibración. Y tengo el teléfono y el despertador, pero aún así tengo miedo. Pero venir a trabajar y luego dormirte es un poco de adolescente esto, ¿no? Bueno, en eso estoy. En crecer, ¿no? Oye, hablábamos esta semana, o tú me decías esta semana, que estás como viendo una especie de extrema derecha a la derecha de la extrema derecha, como que todavía hay margen para más. Sí, está surgiendo en Italia, Fratelli d'Italia desplazado a la Liga Norte, después está Forza Nuova, que estos que asaltaron los sindicatos en Roma. En Italia está este periodista que él no está aprovechando el COVID, pero sí tiene un discurso anti-inmigración y terriblemente peligroso. En Polonia y en Hungría es evidente. En España hemos tenido la suerte que Vox y el Partido Popular extremado, la parte extremada, no han hecho campaña contra las vacunas ni contra las mascarillas, pero ahora Vox se ha dado cuenta que ahí fuera hay un mercado en esto, sí. Y con lo cual está jugando a la ambigüedad, ¿no? A no decir que me he vacunado, Exacto. Como hace Santiago Pascal, ¿no? A ver si pilla algún voto por ahí, ¿no? Pero sí hay un momento muy peligroso y todo lo que está ocurriendo en Polonia tiene que ver con todo esto. Es una tormenta política que planea sobre la Unión Europea después de esas declaraciones hechas esta semana del eurodiputado polaco Kosma Lotowski, del partido Ley y Justicia, sobre la supremacía del derecho nacional sobre el europeo, ¿no? Que es como empezó el Brexit y como puede empezar un Polexit. Sí, es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional polaco que declara la preeminencia de la Constitución polaca sobre los artículos de la Unión Europea. Polonia depende en un porcentaje altísimo, no sé si es el 60% de los dineros europeos para formarse, para reformarse, para crecer. Y bueno, en eso estamos. Un partido que ha ido cada vez más a la derecha, ultracristiano, que este es el Partido de Ley y Justicia, y que está jugando a tentar los límites del juego, junto con Hungría en un segundo plano, donde también Orbán está también jugando a un juego muy parecido. Queríamos saber si después de la pandemia la Unión Europea está dejando de ser el centro de gravedad de los países miembros, y se lo preguntamos a alguien a quien siempre admiramos mucho. Cuando leemos, cuando escuchamos, Julián Casanova, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, nos atiende desde Viena, en Austria. ¿Cómo estás, Julián? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Julián, esta pandemia nos deja con una crisis económica y con este auge de la extrema derecha que estamos comentando en varios países. Europa bajo una fuerte presión desde varios bandos. ¿Tú crees que el proyecto europeo está ahora más que nunca en juego, que esa idea de Europa se está apagando poco a poco? Yo creo que hay una larga duración de esto ya hace tiempo, y lo hemos ido advirtiendo muchísima gente. Con todos estos países del este, pero encabezados ahora hace ya tiempo por Hungría y por Polonia, que entraron en la Unión Europea entre 2004 y 2007. Al principio, para ellos entrar en la Unión Europea fue un sinónimo de retorno a la prosperidad después de aquellos años del comunismo, pero pronto empezó un sentimiento de que no eran tratados justamente, de que eran relegados de nuevo a la periferia. Ellos habían estado siempre luchando para salir de esa periferia de Europa. Toda su construcción nacional viene que les fastidiaron en Versalles, en Trianón, después los nazis, después los otros bárbaros que eran los soviéticos. Así han hablado siempre, ¿no? Pero yo creo que hay un punto de inflexión que es la crisis de migración, que ahí se puede conectar con Italia, porque Italia la tradición vendría del fascismo. ¿Y qué es la crisis de migración? Pues básicamente se radicalizaron de una forma en la que vieron que había muchos grupos que ellos mismos se consideraban marginados frente al orden existente. ¿Y qué es marginados? Pues el emigrante es la figura de lo que se llama la democracia liberal, es decir, alguien que viene y en nombre de la igualdad demanda los mismos derechos que todo el mundo, y lo que hace es fastidiar a los pobres de ese país. Este es un discurso que empezó
a calar en el año 2015-2016. Yo viví 7 diferentes cursos en Hungría y vi esa radicalización. Bueno, la universidad en la que estoy yo, en la Central European University, en la que estoy yo ahora en Viena, acabó echada por aquello. Entonces yo creo que hay, todas esas estructuras son muy importantes. Han sufrido una crisis demográfica profunda que le lleva a plantear que tenemos que volver a los valores originales, tradicionales, católicos. Este es un discurso muy clarísimo en Maribiewski, en Polonia. Se les han ido un montón de jóvenes, la mano de obra más cualificada se ha ido fuera, después de la crisis del 2008 empezó a marcharse. Es decir, si nosotros pensamos que esto es populismo, ultraderecha, democracia liberal y ya ponemos etiquetas sin analizarlo profundamente, no vamos a entender nada y el día que aparezca en serio por todos los lados nos va a dar en la cara. Yo creo que lo que están haciendo ellos es abrir una vía, una forma de autoritarismo a otra gente, a otros proyectos, donde Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria están muy atentos. Chequia están muy atentos. Pero es que además está el caso italiano, claro, que es un caso que junta algunas de estas cosas que he planteado con otras que vienen de tradiciones. El fascismo, por mucho que tú pienses que hubo una desfascistización en el 45 o desnazificación, el fascismo ha estado, la sombra alargada del fascismo ha estado durante mucho tiempo en Italia. Así que me parece que todo esto es lo que hay que tener en cuenta para plantear qué es lo que está pasando. Y claro, a tu pregunta, la crisis en estos momentos es bastante profunda. O sea, podríamos decir que los países del este, por su debilidad de estructuras democráticas y de tradición democrática, están anticipando un problema que vamos a tener nosotros también. Sí, yo creo que están anticipando un problema. Es verdad que podríamos ir a la historia para decir que nunca vivieron en democracia, pero en realidad la transición, salvo en Yugoslavia, que fue a través de una guerra étnica, la transición a las democracias fue bastante pacífica, como sabemos, con muchísimos problemas, como los planteó la transición en España después de larguísimas dictaduras. Pero yo creo que después hubo un cambio profundo, porque, insisto, cuando se preguntaba a la gente de Europa del Este hacia el año 2004 qué tal entrar a Europa, ellos veían esa prosperidad. En realidad es lo que ha hecho Orbán. Ha cogido siempre el dinero, ha corrido y no ha cumplido con ningún valor de la democracia, ¿no? Pero después les empezaron a plantear que nosotros necesitamos un retorno a la nación de verdad, porque nos están tratando de una forma injusta. Esta confederación o esta federación de naciones no funcionan. ¿Y cuáles son los valores tradicionales? Empezando por el catolicismo. Esta gente tenía sociedades multiétnicas, hasta el 45. Y a partir del 45, salvo Yugoslavia, todas estas sociedades pasaron a ser blancas, católicas y uniformes. Estoy hablando fundamentalmente de Eslovaquia, de Austria y de Hungría. Nos podríamos ir a Bulgaria y Rumanía con otros factores. Y esto es importantísimo. No es solo una percepción de que la democracia no funciona porque siempre han estado a vueltas con el semiparlamentarismo, autoritarismos o dictaduras muy extremas, sino que es una percepción de que esta gente está planteando que los valores religiosos tradicionales de Europa está en contra de esa Europa de la Unión Europea. ¿Y qué es la soberanía? La soberanía es déjeme hacer lo que quiera porque en este país somos peculiares, en este país no comprendemos este dominio del capital, del protestantismo, de esta Europa que en realidad domina el mercado. No, nosotros vamos a las tradiciones auténticas y ahí está el aborto, por supuesto, ahí está el tema del género, eso está clarísimo en los últimos años, ahí está el tema de cualquier represión frente a la disidencia, porque tú no eres un auténtico patriota. Ahí se junta la patria, se junta la nación, se junta la historia, se llevan los libros de texto y al final lo que sale en poquitos años es que hemos encontrado a un montón de gente que no va a estar en esta lucha. Y a la otra parte está Putin, que ellos siempre están amenazando. Cuidado que nosotros siempre tendremos a Rusia como esperanza. Paradoja de la vida, después de haber intentado estar siempre fuera de Rusia, ¿no? ¿Y tiene la Unión Europea herramientas para combatir estos sentimientos más allá de los fondos que reparte?
Bueno, la primera cosa que yo creo que sirve para combatir es que en Occidente no se frivolice siempre con Europa Central y del Este. Es verdad que la visión occidental de Europa Central y del Este, nosotros somos muy pacíficos, civilizados, lo hemos sido y ellos ya sabemos dónde están siempre. Mientras no cambiemos de chip y nos tomemos en serio y se tomen en serio los políticos a Europa Central y del Este, creo que ese es el primer punto, algo no va a cambiar. En segundo lugar, este es un proceso también de educación. Este es un proceso de educación donde la gente en Europa Occidental es verdad que se integró en Europa, pero siempre veían Europa como mi país y el de al lado que es Alemania o Francia o el Reino Unido. Tienen que ver algo más que todo eso. Aquí hay un proceso de educación que a veces, cuidado, la historia se acelera de tal forma que los procesos de educación ya no sirven. Pero hemos perdido oportunidades desde este punto de vista. Yo lo he visto siempre en las aulas e incluso con mi profesión, la dificultad que hay para saber algo de Europa Central y del Este. Y esto no es un conocimiento de Wikipedia. El político que quiere solucionar estos temas no puede ir a la Wikipedia. Y tercer lugar, creo que hay que cumplir la ley, evidentemente. Igual que hubo una gran negociación con el Brexit, con esta gente, tiene que haber una negociación. De otra forma, usted no se lleva dinero, los valores democráticos no están por encima del dinero. Si sin embargo se les tiene miedo por lo que pasará, por el dinero, por el mercado, entonces en un momento determinado pasará lo que estoy más o menos anunciando. Yo insisto que aquí el tema fundamental es que abren una vía de una forma de autoritarismo a los demás. Cuando Italia la empezó a abrir en los 20, a veces la gente se reía y 10 años después había una forma autoritaria consolidada que se llamaba fascismo. Julián Casanova, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza y nos ha atendido desde Viena, en Austria, donde está también trabajando en el mundo de la academia. Julián, mil gracias, como siempre, y un abrazo fuerte. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo no me voy a ir a la cama ahora, voy a tomar un café, un desayuno con estos bollos maravillosos. Es lo que toca, claro, es lo que toca. Claro, es que además tú tenías razón, Javier, a una determinada edad hay que hacer lo que toca. Claro. Es lo que pedimos para los países del Este, pues nosotros también, así que no se vaya a la cama, Ramón, en absoluto. Un abrazo. Chao. Muy bien. Adiós. Al vent, la cara al vent. Pero bueno, Ramón. Hay que recuperar viejas canciones para los tiempos modernos. Has escogido esto pensando en los aviones, ¿no? No, pensando en todo lo que íbamos a hablar de los fascismos. Hay que incluso decir fascismos es una etiqueta. Y lo que hablábamos antes, la izquierda tiene que entrar en estos temas y tiene que tener un discurso de inmigración y de otras cosas. No se lo puede dejar a la derecha. Hasta la semana que viene. Chao. Al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 8 de la mañana. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.